Para Vamos a conversar trabajar. después. Bueno, vamos a empezar hoy con una nueva ronda que hemos dado en llamar Psicoanálisis con niños en territorio, dispositivo en redes. Unas breves palabras para enmarcar un poquito de qué vamos a trabajar hoy y luego va a hacer su exposición de su experiencia clínica Nancy, y luego va a comentarnos su trabajo Adriana y abriremos el intercambio. Transitar territorios, construir redes. Una clínica ampliada. Esa es la propuesta. Atrevernos al desafío de caminar territorios juntos con otras disciplinas, escuchando las demandas complejas y dejándonos transformar por las experiencias, pensando que podemos atravesar diversos territorios y construyendo juntos dispositivos adecuados para cada situación, con el bagaje propio de cada disciplina en juego. Los invitamos entonces hoy a armar redes, a pensar juntos, a recorrer territorios, los territorios de lo intrapsíquico individual en una intervención psicoanalítica con una niña, el territorio del entramado social, del trabajo interdisciplinario, el territorio también de la mente del analista en juego, y abrirnos preguntas. ¿Cómo habitar espacios en los cuales no tenemos lugares prefijados? ¿Con qué herramientas psicoanalíticas podemos ponernos en juego? ¿Qué efecto tiene en la constitución subjetiva de un niño que podamos tejer redes? ¿Cuáles son los efectos de construcción colectiva cuando pensamos con otros? ¿Podemos transformarlos, los analistas también, a partir de recorrer estos caminos? Bueno, estas y muchas otras preguntas los invitamos a ir desplegando en este encuentro. Le voy a dar la palabra a Nancy Moreno Dueñas. Nancy es psicoanalista de Abdeva y de USAM. Nos va a contar su experiencia clínica. Te escuchamos, Nancy. Les pedimos que todos mantengan los micrófonos entonces apagados un ratito. Bueno, buenos días. Gracias. Bueno, muy impactante el trabajo, Nancy. Muy lindo para pensarlo. Vamos a escuchar ahora eh, el trabajo de Adriana Sánchez. Adriana Sánchez es trabajadora social, ha trabajado 30 años en territorio, en servicios de salud mental del Ministerio de Salud, y es una trabajadora social de territorio, no de escritorio. Por eso nos parecía importante convocarla para que nos transmita, bueno, su pensamiento y su experiencia y los aportes en relación al caso. Te escuchamos, Adriana. Sí, hola, buenos días. En realidad, 30 años, ya estoy jubilada hace un par de años, no disfrutando totalmente de la jubilación porque sigo trabajando en territorio, en lo que a uno le gusta. Trabajo mucho el tema de economía popular, por ahí en paseos, mercaditos, en cuestiones que tienen que ver con el trabajo y obviamente está cruzado con el tema de salud mental porque uno lo tiene ya incorporado en su vida. A mí me pareció muy interesante lo que planteó Nancy como caso. Yo le decía que me quedé con ganas de seguir. Por ahí, bueno, hemos tenido la posibilidad de seguir conversando algunas cuestiones. Y me parecía como importante como primer punto, más allá de que fue un caso en pandemia, yo por ahí digo que hay algunas similitudes a los que estamos atravesando hoy, la pequeña, sí, por ahí que tiene que ver con la realidad o con el contexto social, político, económico. En realidad, en pandemia estuvimos encerrados, por ahí con diferencias, en este caso fue la Villa 31, tenía diferencias a lo que fue en barrios de Córdoba, pero bueno, hoy actualmente, a pesar de que no estamos con pandemia, hay una situación económica por ahí difícil. Decimos que en sectores sociales vulnerables se acrecientan estos factores de riesgo que impactan en niños, niñas y adolescentes. Poseer un nivel socioeconómico bajo, como fue el caso de la familia de Ana, con mujeres solas, muchas veces a cargo del hogar, que deben proveer no solamente el sustento, sino también por ahí todo lo que significa el cuidado de su familia.
a veces escasa red de apoyo desde las instituciones y organizaciones, viviendas muy precarias, en barrios ocupados o en habitaciones de casas familias ampliadas por no poder pagar un alquiler, donde hay hacinamiento y hay situaciones de precariedad. Sumado esto a problemas de salud, que a veces tienen ciertas dificultades para poder acceder a los servicios de salud y dificultades para continuar con un tratamiento. Eso también hoy está por ahí sucediendo, más allá de la pandemia. En la situación de COVID de Anita, eh, cuando debían ser evacuados por el tema de contar con el coronavirus, quedaban muchas viviendas desocupadas y eso generaba mucha inseguridad. Acá nombraba a Fierita como una de los perros, ¿no?, que cuidaba y en un momento, bueno, los propios vecinos. Hoy también estamos transitando situaciones de falta de seguridad, por ahí diferentes, ¿no? Porque no solamente hoy es el robo de casa, sino por ahí, bueno, una cuestión mucho más violenta en la calle y en otro tipo de situaciones. El problema del tema de adicciones, que por ahí no lo nombró Nancy, pero que sabemos que también existían situaciones de adicciones y que por ahí los narcos se han apropiado no solamente del territorio, sino de la gente. No solamente en la villa, sino también en sectores que nosotros conocemos, por lo menos acá en Córdoba. A mí me parece importante rescatar como algunos puntos que a pesar de que Nancy trabajó el caso psicoanalíticamente y lo cuenta desde su mirada y de su, por ahí, intervención, seguramente, y en esto decimos que yo voy a hacer una intervención que tiene que ver con construcciones o con cuestiones que plantean desde el trabajo social y que seguramente por ahí a lo largo del relato y por ahí seguramente en el debate va a aparecer esta cuestión de que uno interviene, yo podría haber intervenido también en una situación similar, pero no intervenimos solos, sino que intervenimos por ahí también con una mirada de otros, ¿no? Porque estamos dentro de un equipo de salud, estamos dentro de una institución. Entonces, la intervención no es solamente una intervención profesional desde uno, de una cuestión de la especificidad, sino que por ahí en la mente, como decía por ahí Nancy, tenemos las intervenciones y tenemos aportes de otras disciplinas. ¿Ya? Un elemento por ahí que me parece importante rescatar de la experiencia es la construcción de las redes comunitarias, que a lo largo del relato se van construyendo. Y yo podría decir que las redes se podría decir que son grupos de personas de un territorio y o instituciones organizadas en torno a un interés específico o a necesidades que van surgiendo. Armar la cooperadora o la cooperativa, armar el comedor, nosotros tuvimos viandas en pandemia, fue muy notable que fue una organización en general rápida entre las familias, promotores, organizaciones sociales y políticas, que en general fueron las encargadas de relevar las necesidades y buscar alternativas para contar con los recursos. Esto sucedió por ahí en el caso de Ana, que se pudieron organizar en torno a la comida, al agua, al cuidado de los niños, a la seguridad. Los equipos, muchas veces de desarrollo social, de salud mental, en algunos lugares estaban en territorio, pero también había otras organizaciones que tuvieron un papel importante como fue la iglesia, que también por ahí fue desde una mirada por ahí más asistencia, la acompañó con bolsones o con alimentos en muchos de los casos que padecían el COVID. En este sentido de la construcción de redes, nos preguntamos por ahí dónde está el centro, dónde fijamos el centro o dónde nos ponemos cuando diseñamos un programa, un proyecto o acciones en salud. Yo tomo a Mario Rovere, que trabajó mucho en la construcción de redes, y que él plantea que me parece que el centro no está en el hospital, no está en el centro de salud. Dice que la punta del compás está en la población. Y desde la población vamos a ver cómo articulamos cada uno de los distintos niveles, cómo concretamos realmente la equidad, cómo somos eficientes y eficaces, cómo hacemos posible la universalidad en el acceso de salud. Por supuesto, yo acuerdo con Mario Rovere, es por ahí para debatirlo, pero creo que el compás sí siempre tiene que estar en la población o en el caso, en la familia, en la comunidad. La posibilidad de autogestionar los propios recursos fue un elemento fundamental en este caso para transformar sus propias realidades. En este sentido, tenemos como trabajadores sociales y como profesionales poder investigar sobre los recursos que hay en la comunidad,
en los distintos niveles, en el Estado, en la universidad, en el Ministerio de Desarrollo Social, en las instituciones y organizaciones, en las empresas, en los líderes, para poder acercarlos y sumar a las actividades que surgen o pueden surgir. Poder analizar las situaciones de demanda que son muy complejas, son heterogéneas, y las respuestas obviamente van a ser diferentes, complejas y heterogéneas. ¿Está? Por ahí uno, ante determinadas situaciones, como que cuenta como con una caja de herramientas y va construyendo, ¿no? Herramientas diferentes frente a las situaciones que van apareciendo. Nosotros decimos que la lógica de la participación social requiere cambios nuestros como profesionales, y estos cambios requieren ver como formas diferentes de ver a la población con la que trabajamos. En esto decimos que a veces hay como una aparente homogeneidad. A veces yo doy un ejemplo como que decimos los chinos son todos iguales, y por ahí si tenemos la posibilidad de viajar a China, no son todos iguales. ¿Está? Entonces, poder también en esta homogeneidad ver la diferencia, la cuestión, pero, perdón, de la heterogeneidad en relación a la pobreza. Heterogeneidad en relación a las demandas, de las expectativas de la gente, lo que la gente nos reclama. Y a su vez tiene que ver con nuestra capacidad o posibilidad de dar respuestas también heterogéneas, ¿no? Porque a veces la rigidez de nuestro sector de salud ha tratado de homogeneizar las respuestas, suponiendo que las preguntas eran iguales, cuando en realidad nuestra capacidad de respuesta requiere una enorme flexibilidad, mucho mayor flexibilidad frente a situaciones como fue la pandemia, ¿no? Donde por ahí era impensable en algún momento esto de la terapia por teléfono o videollamada. Y sin embargo, con la pandemia se empezó a activar este mecanismo, que no solamente se hizo a través de lo que plantea Nancy, sino que muchos servicios de salud mental también lo hicieron desde una cuestión de videollamado, y fue una forma de flexibilidad frente al tema de posibilidad de brindar una atención, ¿no? Y no dejar por ahí desprotegida a la gente que necesitaba. Otro elemento es el apoyo social. Decimos que el apoyo social incluye un apoyo emocional, amor, confianza, comprensión, consejo, ayuda concreta. El tema de que por ahí la administración del tiempo y los recursos. Se habla también de un soporte social, que por ahí el soporte lo da la familia, la comunidad, los vecinos, eh, las organizaciones que hay en la comunidad. Fíjense que por ahí, en este caso, la distribución de alimentos o por ahí el tema del intercambio se daba a través de la plaza o la iglesia, ¿no? Que son organizaciones o son reconocidas dentro de la comunidad. Yo creo que por ahí la intervención, y por ahí Nancy, creo que la intervención de Nancy y seguramente la intervención de otras organizaciones que a lo mejor había en la misma comunidad, generó una relación, generó en principio una relación terapéutica de confianza. Yo creo que Nancy fue un sostén en esta relación. Primero con Ana, después con su mamá, ¿no? Y de alguna manera, por ahí también indirectamente, escuchaba lo que los vecinos también estaban transitando. Y se generó esta relación de confianza y de sostén, ¿no? En esta relación, digamos que generó lazo social, generó esta cuestión del apoyo social y de un sostenimiento de las redes de confianza, porque también la posibilidad de generar distintas actividades como fue la cooperadora o la cooperativa, se basaba en la cuestión del lazo social. O los vecinos cuidando las casas, tenían que ver con estos lazos y con la posibilidad de contar con apoyo, que frente a situaciones en muchos lugares por ahí la gente se organiza, por ahí tarde, pues se organiza. A nosotros nos ha pasado que frente al fallecimiento de una persona, la comunidad y los vecinos se organizan para cuidar a los niños, cuidar la casa, para ver cómo ayudan económicamente, cómo ayudan con alimentos. Esas cuestiones están. Por ahí es importante que en la intervención uno lo que hace es tratar de fortalecer, ¿no? Lograr este lazo social, contener, y seguramente estas alternativas van a surgir. ¿Tá? Uno acompaña ese proceso. Decimos que recuperaron entonces o se afianzaron las redes de confianza, de ayuda mutua, que siempre estuvieron en otras situaciones. En general, estos procesos de construcción de redes, de decimos que están lideradas por mujeres, ¿no?
Las mujeres siempre se han encargado del cuidado de los niños, niñas, adolescentes y juegan un papel como muy fundamental a la hora de sostener los vínculos y promover la resiliencia dentro de la familia. Fíjense que no es de menos, acá en Córdoba por lo menos, está el programa de las madrazas, que hoy sigue vigente, ¿no? Este es un programa, las madrazas que jugaron y que hoy siguen jugando un papel importante en la crianza de los niños, ¿tá? Más allá de la complejidad de la situación que enfrentaba Ana, también, digamos, despertó esta cuestión de liderazgo de las mujeres. Y fíjense que la mamá, a pesar de tener una situación de salud compleja, también acompañó este proceso de organización dentro de la comunidad, ¿ya? Y jugó un papel importante a la hora también de sostener a Ana y Ana de replicar experiencias que venían transitando la misma comunidad, esto de hacer galletas para compartir con otros niños o del surgimiento del trueque, ¿no? De alimentos y seguramente de otras cuestiones que tenían que ver con necesidades. El trueque en el 2001 marcó un hito fundamental no solamente como una forma de gestión económica, ¿tá? Que decimos de economía solidaria, fue uno de los primeros puntapiés de la economía solidaria, por lo menos en Argentina, pero también, cuando hablamos de eso, hablamos de dos cuestiones. Una, de una gestión solidaria. No solamente la relación del lazo social solidario, yo soy solidario con el otro, sino que marca una posibilidad de pensar una economía con otros parámetros. Y por otro lado, que tiene que ver con una gestión económico-solidaria. Pero por otro lado, el trueque, si algunas conocen y han participado, había una cuestión de que el papelito, el crédito, en ese momento, tenía que ver con la credibilidad. Yo trocaba con el otro porque creía en el otro. No era una cuestión económica. No tenía valor el azúcar o lo que sea, o lo del pan, o lo que por ahí podían llevar verdura. Tenía que ver con la credibilidad. Yo trocaba con la otra persona porque creía en la otra persona. Y eso generaba y alentaba, obviamente, el lazo social. En este caso, yo creo que también se dio una cuestión de credibilidad en los vecinos y en la organización, no solamente del trueque, sino del cuidado de los niños, de la cuestión de la seguridad, de acompañar en situaciones difíciles. Bueno, rescatamos obviamente el rol de las mujeres, que las mujeres, esto que decíamos de madrazas, madres, esposas, compañeras, sostenedoras de la familia, participantes de las organizaciones familiares, eh, participantes de grupos. En general, a pesar de que el rol de la mujer son roles de género asignado, hay algunos roles que fueron compartidos seguramente por los hombres, pero me parece que hay un triple rol que tiene que ver con el rol reproductivo, el rol productivo, el rol de gestión comunitaria y que se refiere a la realización simultánea de actividades en general que son ejercidas por las mujeres, ¿no? Esto por ahí se vio también en este caso de pandemia y se sigue viendo actualmente, agregado un rol por ahí más político que hoy las mujeres por ahí tienen una mayor participación como un rol de gestión política, digamos, ¿no? Eh, en particular, digamos, la madre Anita asume un rol de líder y además también escuchaba y estaba atenta a lo que necesitaban ellas, sus pares, su niña, y a mí considero que esta intervención, digamos, de Nancy, contribuyó a que Ana también pueda expresar sus emociones y desarrollar habilidades y establecer relaciones recíprocas con sus pares. Otro punto es la interdisciplina, que a pesar de que por ahí no nos nombra Nancy, seguramente hubo una participación, y yo lo digo que hubo. Decimos una participación en una mente como más ampliada, ¿no? Cuando uno interviene, más allá de la profesión, uno interviene con un montón ¿no? de otras profesiones, ¿no? Porque viene trabajando, los casos se discuten en equipo, uno viene transitando durante muchos años, seguramente este caso como en otros ha habido intervención de otros profesionales, nos contaba de fisioterapia, trabajador social, médico. Entonces, cuando uno interviene más allá de su cuestión de la especificidad, lleva un bagaje que tiene que ver, ¿no? Con otras participaciones de otras profesiones. Por eso yo digo que se encuentra como una intervención integrada y con una mente flexible y ampliada. A mí me parece re importante esto, que a pesar que no se nombró, seguramente, y yo estoy convencida porque lo hemos conversado, ha habido una participación de otros profesionales. Y en la intervención se denota estas intervenciones.
Pero también hablo de la interdisciplina y acá incorporo otros saberes que tienen que ver con los saberes de la población o de la comunidad. Eh, Nosotros podemos intervenir desde nuestro saber profesional, ¿no? De nuestra formación, experiencia. Pero también no podemos desconocer los saberes y las experiencias que tienen las familias y la comunidad frente a situaciones adversas, como fue en este caso la pandemia. Y ahí yo digo que hay una cuestión de que sumamos, ¿no? Entonces es una intervención donde está cruzado con lo profesional, con lo que la familia, la mamá de Ana, los vecinos, la comunidad, y seguramente también saberes y experiencias de otras instituciones, porque bueno, en el caso de niños y niñas está la escuela, el SENAC, o sea, hay otras intervenciones que también están presentes, bueno, en este caso, en el caso de niños, ¿no? Entonces por ahí es como que hablamos de una intervención profesional. Eh, y de ahí yo tomo a Margarita Rosa, que me parece muy interesante lo que ella propone, y porque ella habla de la intervención profesional y lo plantea como un proceso de construcción que se genera en el desarrollo de la dinámica social de los actores que intervienen en el ejercicio profesional. Los trabajadores sociales siempre hablamos del objeto de intervención y Margarita Rosa como que da un corte y habla de la intervención y la intervención tiene que ver con proceso. ¿Tá? Y en este proceso plantea que en esta dinámica social hay una relación entre sujeto-necesidad como una expresión particular de la cuestión social. Y ahí es como que vamos interviniendo no solamente el profesional del trabajo social, sino otros profesionales que tienen que ver con la cuestión de psicología, médica, ¿tá? Hablamos del proceso. Y eso me pareció como muy interesante por ahí recortar, pero diciendo muy poquitito de ella, pero me pareció interesante plantearlo. ¿Qué aporte por ahí hacemos desde el trabajo social? Eh, Los trabajadores sociales durante muchos años fuimos las asistentes sociales, éramos los que quitábamos niños, ¿no? Y por ahí interveníamos más en situaciones de abuso, de violencia, de maltrato. Y por ahí yo considero, por lo menos en mis años de profesional, que por ahí intervenimos en un equipo interdisciplinario, en un equipo, por ahí muchas veces hemos formado equipos con mujeres ante situaciones que no sabemos qué hacer, o equipos con otras profesionales, con otras instituciones, frente a casos donde, bueno, uno necesita también saber y escuchar otras. Y en esto de escuchar a otros también definimos, bueno, cómo intervenimos entre todos, ¿no? Esto de no digo no ser específico, pero sí tener una mirada de esto integral o entre todos. ¿Qué hacemos los trabajadores sociales? Seguramente aportamos a tener un diagnóstico, no solamente de la situación familiar de Ana, sino un diagnóstico de su entorno social. También evaluamos las necesidades de la niña y su familia, hacemos tareas de consejería, movilizamos y potenciamos las capacidades de cada uno para poder generar un proceso de resolución de su problemática. Acompañamos a la familia, pero siempre intentando que las familias sean protagonistas, ¿no? De su propio logro, de su propia gestión, de su propio proceso. Y tratamos de lograr un acceso a los recursos que están disponibles. En el caso de niños, niñas y adolescentes, obviamente tratamos de asegurar la protección, la atención y el buen desarrollo de las menores con un entorno, promoviendo un entorno protector. En el caso de Ana, yo en general he trabajado más con mujeres, ¿no? Por ahí hemos trabajado con madres de niños frente a determinadas situaciones y la idea es poder intervenir tratando de que la mamá, el papá o la persona adulta desempeñe este rol de adulto y responsable del bienestar, acercando recursos no solo materiales, sino también simbólicos para que pueda reforzar ese rol. Eh, Se interviene en la dinámica familiar y grupal, se aporta herramientas que permitan pensar, pero también permitan la organización para satisfacer las necesidades y más en este marco de lo que fue la pandemia. Eh, yo cuando entré de salud mental hace 30 y pico de años, éramos los testigos de Jehová, porque eran los profesionales que andábamos en territorio, así nos llamaban algunas mujeres en Villa Libertador. Ahí andan los testigos de Jehová, porque andábamos más en la calle que dentro de la institución.
Fue interesante porque fue un proceso donde después se pudo convenir, digamos, combinar, perdón, la cuestión de trabajar dentro de la institución en consultorio, seguir estando en territorio y por supuesto articular con las organizaciones de la zona, escuelas, centro vecinal, grupo de madres, etcétera. Y uno de los elementos que nos pareció muy importante en ese momento fue recuperar las fuerzas de salud, que hoy le podríamos decir recuperar las potencialidades. Siempre frente a situaciones adversas, siempre debemos recuperar las potencialidades. Siempre tenemos que ver qué elementos o qué factores van a contribuir desde lo individual, desde lo grupal, desde lo familiar, desde lo comunitario, a poder intervenir y generar un proceso de resolución que no sea solamente nuestro, sino que sea obviamente de la comunidad o de la familia que se está interviniendo. Seguramente hay más elementos para trabajar, pero me parecía interesante rescatar esto y bueno, que sirva para el debate. Seguramente el debate va a ser muy rico y seguramente nos va a aportar muchos más elementos para repensar. Estas rondas, como planteó Verónica, están buenísimas. Así lo planteo, buenísima, bien cordobés, porque nos ayuda a esto, ¿no? A volver a repensar, a reconstruir de nuevo saberes, conocimientos, teoría, ¿está? Y siempre trabajar con el otro. O sea, nunca podemos trabajar solos. Siempre debemos trabajar con otro, con el equipo, con la familia, con otras profesiones, con otras instituciones, porque eso nos da la posibilidad de tener una mirada integral y aportar verdaderamente a un caso que lo requiere. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, qué Qué lindo lindo lo lo que que nos nos has has transmitido. transmitido, Adriana. Hemos ido enlazando miradas, herramientas distintas desde el psicoanálisis, desde el trabajo social. Bueno, les invito ahora, primero, bueno, a todo el que quiera poder hacer un comentario, poder hacer una pregunta, y a ustedes, Adriana y Nancy, también a dialogar entre ustedes, ¿eh? Si quieren cada una hacer una otra observación, algún intercambio, está abierta la posibilidad, ¿eh? Está abierto el diálogo entre todos y entre ustedes, que son las que han trabajado este caso. Yo diría que demos lugar si hay preguntas o comentarios y de ahí, a partir de ahí, conversarlo con todos, ¿les parece? Perfecto. Creo que hay un mensaje en las redes, Hay en un el chat. mensaje, sí, en el chat. Eh, Excelente encuentro, dice Milena, una apuesta pulsional del analista y una mirada sensible y social frente a la catástrofe de la pandemia. Muchas gracias, tengo que retirarme por otra actividad. A ver, yo quería decir algo. Sí, claro, Josefina, ¿cómo te va? Buen Gracias por día, compartir ¿cómo con les va? nosotros. Buen día. Un gusto Bienvenida. verlas. Gracias, un gusto verlas. No solo a ustedes, a Nancy también, que hacía tiempo que no la veía, no la escuchaba. Y escuchando también a Adriana, ¿no? Que es una colega tan afín, tan psicoanalítica, porque también ella piensa, como dice Nancy, ¿Y ¿no? sí? El pensar no es tan fácil, porque sabemos que el pensar es un recurso que muchas mentes no pueden tener, aunque digan que piensan. Entonces el pensar es nuestro punto de atención, nuestra inflexión, ¿no? Cuando también nosotras podemos pensar, nosotros psicoanalistas, cuando estamos arrasados, porque esto de la pandemia y el relato de Ana es un relato que se multiplica hoy día en la guerra. ¿Quién no puede pensar que la pandemia no fue una guerra? Pero si hoy estamos con los niños abandonados y los niños que, a pesar de toda la cooperación de los grupos que se van reuniendo y de todas las fuerzas, porque acá es cierto, ¿no? Cuando vemos las agrupaciones civiles son enormes. Pero claro, los psicoanalistas tenemos esta idea y verdaderamente cómo se transforma un pensar de una manera a otra, cómo transcurre, porque está dominado por esas emociones y pasiones.
Entonces, nos pasa todo, nos pasa también que la rabia, el odio, no somos buenos de corazón, si bien somos buenos para darnos cuenta cuando nos sentimos tan impotentes, ¿no? O cuando desertamos también ante las ayudas Ujú. posibles. ¿Cuántos son los psicoanalistas que trabajan en territorio? ¿Y cuántos son los que no se puede porque no se obliga? Es una evolución del pensamiento este también, ¿no? Llegar a ser solidario y tener en estas redes un lugar participativo. Sea, por ejemplo, bueno, Nancy lo describe muy bien, como ella elige también un trabajo. A diferencia de Adriana, que ya está incluida en un gran trabajo y tiene una historia, donde tenemos que aprender muchísimo de Adriana. Ahora, nosotros, la verdad es que estamos orgullosos también de nuestro quehacer, porque en interdisciplinas donde podemos ir aunando y diferenciándonos. Muchos de los casos que en la masa completa, digamos, del pensamiento van adelante, hay muchos que caen, no llegan, ¿no? Esto que nos preocupa, el que no puede, el que siente que el recurso no le es familiar, porque también tiene una historia de cómo nace, de cómo vive, qué pasa en esos traumas, qué pasa en esa, hubo o no hubo. En fin, acá lo refleja Ana con el tema del padre. Me parece que la sensibilidad de este padre que está separado, pero piensa en ellos, pero se muere. Es decir, qué lugar, ¿no?, tiene en la emocionalidad de la familia y específicamente en Ana, que es una nena muy saludable, porque ella ya tiene un espíritu cooperativo, sería, ¿no? Cooperativo, donde, Ujú. donde lo que más rescata a ella es lo que ella puede, ¿no? Entonces nosotros como psicoanalistas, yo digo, y estoy pensando mucho a raíz de las envolturas, de cómo nosotros envolvemos, esto lo decimos desde el psiquismo, ¿no? Que tiene una condición inicial de haber podido ser envuelto por la mamá o por el cuidador, por quien, el asistente, quien haya ocupado un lugar fundamental. Pero nosotros recreamos esas envolturas porque no hay otra forma de trabajar, ¿no? Y tenemos Ujú. la punta de lanza, como decía muy bien Adriana cuando habló del vértice. ¿Dónde apoyamos el vértice? Hay muchos vértices que abrimos, pero hay uno que en algún momento tiene que ser el indicado. Ese vértice de que nos damos cuenta del efecto que tiene el reconocer que la envoltura psíquica es muy particular. No es solamente el abrazo, ¿no? Hay condiciones puestas en juego y me gustaría en eso, bueno, somos psicoanalistas ir rescatándonos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué, dónde, cómo estamos transcurriendo? Porque también nos caemos, así que hay algo de la envoltura que también recibimos de afuera, Hay que romper. porque Nancy se debe haber, imagino, ¿no? Hay que Sentido romper. muy potente en esta ida y vuelta, y muy impotente porque la muerte llegó, porque el dolor es terrible, también la colaboración es muy buena, pero bueno, son los grupos que van trabajando, ¿no? ¿Cómo se transforma la experiencia? Ya que pensamos que eso sí es un valor del Muy bien. pensamiento, ir transformándolo y no repitiendo, no ser obsesivamente igual, porque nada es igual. Bueno, dejo y escucho, porque me encanta el tema de participación de todos. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, riquísimo tu aporte. Em, Patricia y luego María José. Bueno, primero agradecerles por compartir este caso a Nancy y a Adriana. Me siento muy identificada con la práctica de ambas porque trabajo en un servicio de rehabilitación de un hospital público y la verdad que no me imagino trabajar sin las trabajadoras sociales, ¿no? Gracias. Em, Son bravas las trabajadoras sociales en el mejor sentido del término. Bueno, cuando Nancy
empezaste diciendo que Ana era una niña de escasos recursos, ¿no? Y yo después, cuando fuiste desplegando, ¿no? Tu quehacer y la historia, yo pensaba, cuántos recursos, eh, porque trabajando en los lugares públicos uno se encuentra con la pobreza estructural, esa pobreza que no tiene que ver con la vivienda exclusivamente, con los alimentos, con el dinero, sino con las adicciones, con la falta de un continente, de una familia, con la violencia, ¿no? Entonces, es, es tan necesario armar redes, ¿no? Rescatar las redes, los lazos con la comunidad, con el equipo y en el equipo, porque los profesionales esto nos atraviesa y a veces uno se cae y el otro lo levanta, uno se sostiene también en el equipo, ¿no? Eh, me gustó esto de la punta del compás, ¿no? Que tiene que estar puesta ahí en el caso, en la familia, en el paciente, ¿no? Y ir tejiendo, ¿no? Eh, y pensaba esto del grupo, ¿no? Para multiplicar, ¿no? Para multiplicar las fuerzas, eh, para potenciar incluso los recursos que el propio paciente tiene y a veces no sabe que lo tiene. Y a mí muchas veces los pacientes me han enseñado tanto, ¿no? Aún cuando uno eh, en un primer momento dice, ay, ¿qué puedo hacer ante tanta falta, ¿no? Y sin embargo nos terminan enseñando y mucho. Bueno, eso. Gracias. Gracias, Patricia. María José, estás muteada, Majo. Ahí está. Bueno, primero agradecerles porque no fue un relato clínico, fue una experiencia, una vivencia. Yo veía la cara de bueno, de los participantes que realmente podían conectar con esa emocionalidad, con la angustia, pero a la vez con la vitalidad de esta chiquita isoanalista que seguían remándolas en contextos muy adversos y contarles un poco como la cocina de la ronda, que es que si bien Nancy en este caso lo trabajó sola, pero después se fue armando la interdisciplina en las reuniones que tuvimos con Nancy, con Adriana, con el equipo, Vero, Juli, cómo se podía ir entrelazando miradas, con lo caótico y difícil que muchas veces es eso y que costó, pero realmente hoy salió un trabajo interdisciplinario. Así que, como decía Adriana, creo que cuando la mente tiene esa representación de las redes, se logran estos ensambles. Así que bueno, agradecerles, felicitarlas y coincido con Patrick eh, que acá había muchos recursos, ¿no? Simbólicos, emotivos y la apuesta que tenemos que hacer en los contextos más adversos. Mm. Bueno, yo creo que me doy el gustito de ampliarlo un poco, escuchándolos a ustedes y escuchando también a Adriana, darte una vuelta. Em, a ver, sí, sin duda es un trabajo interdisciplinario o más que interdisciplinario, un trabajo entre personas. Yo no puedo trabajar en ningún contexto con ningún paciente si no tengo en mente todas las experiencias que uno lleva en la vida, no solamente las laborales, sino también las personales, los trabajos constantes que hacemos con trabajadoras sociales. No se puede no pensar
un paciente sin haber tenido un diálogo, un conocimiento, una experiencia narrada por los compañeros con los que uno trabaja en el hospital diariamente, por las vivencias que tienen las trabajadoras sociales en todos los espacios, pero sobre todo escuchando a la población, escuchando a veces, o en este caso, por ejemplo, eh, escuchar a la familia, escuchar a la mamá, escuchar a la hija, ver cómo ellas de a poquito iban recuperando las experiencias de su vida y usando esas experiencias y usando lo que fueron viviendo durante tantos años en el barrio y cómo ir recuperando cierta calma para para poder pensar, para poder recuperar esos recursos que en el caos no podían aparecer porque estaban en un estado de alerta y en shock y no podían recuperarse de eso y necesitaban ese espacio. Y son ellas también las que le permiten a uno incorporar o trabajar en equipo. Son las familias, son el barrio. El barrio, como decía Adriana, es parte, ¿no? Es fundamental el saberse que hay una iglesia y saber que ahí es donde va a ser el punto de llegada, donde van a hacer el intercambio de comida o donde se van a compartir. Es porque se ha construido ahí ya una red de muchísimos años, creada por ellas, acompañada por distintos profesionales, trabajadoras sociales que también se permiten ver cómo ellos mismos van creando estrategias y uno realmente va es acompañando. Cuando nosotros estábamos organizando este encuentro, decían, destaca el trabajo de los psicoanalistas. Y yo creo que para mí, y siempre se los decía, yo más bien destaco que tenemos mucho o la herramienta que tenemos, que es la de la escucha, esa es la que hay que destacar muchísimo, porque lo que más tenemos que saber es escuchar, saber que los solidarios no somos nosotros, es la población que quiere compartirnos a nosotros su saber y que nosotros podamos escucharlo para poder enriquecernos, para poder aprender, para poder usar otros recursos, otras herramientas, que mi lugar ahí no fue de asistencia o de venir a ayudarlos. Yo creo que a mí me ayudaron. Yo creo que fue a mí también a quien me ayudaron. Yo estaba escuchándolos y ellos de a poquito iban armándose y fui sosteniendo y fui conteniendo, pero a mí me ayudaron a enriquecerme. Lo que decía Patricia, ¿no? Uno aprende un montón, uno aprende mucho más y para mí la experiencia de trabajar en el hospital y con distintas poblaciones, con distintos colegas, con otros conocimientos, con otras experiencias, es mucho más enriquecedor. Creo que a mí me aporta, a mí me suma, yo aprendo, ¿no? Entonces siempre cuando lo pienso digo, a mí me están ayudando, a mí me hicieron un favor esta familia, permitirme, por eso lo pensaba así, me permitieron entrar a esa familia y acompañarlos en un proceso bien complejo, en un momento de muchísima vulnerabilidad. Pero a mí me mostraron todos los recursos que ellos tenían, como ustedes dicen, la vitalidad de esta niña, la vitalidad de la mamá, la vitalidad de los vecinos y mostrar toda la faceta, ¿no? De vivir el caos, de sentirse atacados, de defenderse y después de poderlo pensar, de reconstruirse, de crear red. Todo un proceso de transformación, pero que es producto de toda una historia que llevan atrás y que les ha permitido generarse a partir de todas las vivencias y de todos los que nos han permitido hacer parte de esas vivencias. Sí, y te escuchaba Nancy y pensaba que efectivamente, como dice por allí Janine Puget, también vamos deviniendo con otros en los vínculos, ¿no? Y nos vamos transformando, sin lugar a dudas. Hay algo de lo intrapsíquico individual y hay algo de lo que se va viendo también en el encuentro con los otros. El analista, claro, trabaja en red en su mente, con un encuadre interno, con redes diversas desde su historia, su análisis, su compartir con
colegas en diversos ámbitos, y creo que desde ahí es una herramienta de intervención. Entonces, entiendo que vos te has sentido transformada, que nos transforma también a nosotros compartir esta experiencia y pensar juntos, y que tu intervención ha sido de sostén, de escucha, de una escucha particular, de una escucha atenta, que permitió, y de un sostén libidinal de esa niña, ¿no? Y de esa mamá que también sostenía a su hija y a los vecinos, ¿no? A mí me hizo pensar, hablaban hace un ratito de la vitalidad de Ana, y realmente es algo que me conmovió. Esa nena cómo se fue transformando, esa nena que apareció asustada, que tenía su fierita como resguardo, y quizás también su analista pasó a ser fierita de alguna manera porque la acompañaba, la sostenía, la resguardaba, ¿no? eh, a esa niña que pudo hacer las galletas y ponerse activa, compartir con otros. Y me hizo pensar, les quiero contar porque me apareció una imagen me recordé algo que habíamos trabajado el otro día en un seminario de arte, en realidad, y habíamos trabajado sobre la obra de Berni de Juanito Laguna, ¿no? No sé si alguna la ha Sí. podido apreciar. Berni trabaja, hace toda una serie de Juanito Laguna, un niño, bueno, que vive en las villas, digamos, eh, y me impresionó y me recordó a Anita en este momento. ¿Por qué? Porque en una entrevista que le hacen a Bernie en un momento, y se los voy a leer textual porque me conmovió, y me conmueve ahora porque me lo recordé y lo tengo acá a mano, por el seminario que estuvimos trabajando el otro día. Y Bernie de Juanito Laguna dice, es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es un vencido por las circunstancias, sino es un ser lleno de vida y esperanzas, y que supera su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir. A mí me pareció precioso, bueno, más allá del autor, digamos, y de su construcción, que tiene que ver también seguramente con su historia personal, pero que denota su propia vitalidad. Digo, cómo quizás la intervención del analista, el vínculo analítico, telefónico, en el estacionamiento, escuchando el caos, como fuera, permitió también, contribuyó a que esos aspectos vitales y de sueños de estas familias de poder salir adelante se hicieran posibles, ¿no? Bueno, eso quería comentarles. Graciela Zárraga quiere Bien. preguntarle a Nancy. Bueno, sí, escuchando esto, estas exposiciones que son realmente espléndidas porque se aprende muchísimo de esto, veo que considero que la interdisciplina es importantísima, ¿cierto? Sobre todo en estos entornos de situaciones. Digamos, y más en una situación así tan extrema como la de la pandemia, que fue prácticamente súbita y nos descolocó a todos. Bueno, quisiera saber, ¿cierto?, cómo conformó ella o cómo estaba conformado el equipo interdisciplinario para actuar precisamente en psicoanálisis con niños, en el caso de Ana. Y por supuesto que las reuniones se daban a nivel virtual, como usted ya estaba especificado, y si eso, en cierta forma, todo ese trabajo comunitario que se organizó, eh, tuvo continuidad para resolver otras situaciones. No sé si quieres contestar, Nancy, y luego está Ah, Josefina bien. que quiere participar. Sí. Bien, bien, contesto si no se me hace un lío. El equipo, a ver, como estábamos en pandemia y nosotros estábamos en todo lo que, bueno, todos vivimos,
En el hospital nosotros atendemos a los niños, en el caso de psicología, habitualmente sin pandemia, cada uno por su lado con su paciente, ¿no? Siempre tenemos un equipo, como es la atención es por discapacidad motora, trabajamos con equipo de fisiatra, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, trabajadora social, fonoaudiólogo, bueno, de todas las áreas tenemos un equipo, cada uno interviene de acuerdo a lo que necesita el paciente y hacemos reuniones interdisciplinarias una vez al mes. En este caso y en ese momento de lo que yo traigo ahora a presentarles a ustedes, a compartirles a ustedes, mi trabajo era solo mío con ella por teléfono. Fue un diálogo que yo mantenía con ella en eso. Ahora, lo que nosotros decimos siempre y que era lo que resaltábamos con Adriana, en mi mente estaban todos. Yo entiendo la dinámica social, yo sé, yo no soy desconocedora de lo que sucede en los barrios de este tipo de manejos, porque trabajo con trabajadoras sociales, porque trabajo también ellas trabajan también con psicólogos comunitarios, entonces también tenemos una red que nos ayuda. En esa situación, lamentablemente acá, todo lo que era la intervención en los barrios en esa primera etapa no dejaron entrar. Entonces, lo que era la intervención de las trabajadoras sociales, que nos hubiera servido un montón, que estuvieran allá, que estuvieran acompañando, no se pudo dar. Por eso la narración de esta mamá y de esta hija es de ellos con sus herramientas personales y con las que habían aprendido de todo lo que han organizado ellos como comunidad, que lo han aprendido con el trabajo de todos, ¿no? De quienes intervienen, de las organizaciones, de los trabajadores, de los psicólogos, de todos los que participan. En ese momento el trabajo fue, digamos, mi mente dispuesta, pero con todas las herramientas de todos los que me han aportado. Y la otra pregunta que me habías hecho, Graciela, era... No, y si se tuvo continuidad, porque, digamos, esas redes que se Sí, construyeron fueron realmente fuertes, se fortificaron unos a otros, los integrantes, eh, se fortalecieron esos lazos sociales para la consecución de un fin, ¿cierto? sí, Prácticamente sí, sobrevivir en una situación de catástrofe, si se quiere decir. sí, Entonces, sí, eso en cierta forma ha tenido continuidad, ¿no? Porque, sí. claro, sí, porque Sí, sí, continuidad tiene, porque la transformación, a ver, yo lo que pude acompañar y notar era que la transformación fue del estado de caos, de catástrofe, a recuperar lazos que en otros momentos, cuando hay catástrofe, cuando hay caos, se generan. Esto que decía Adriana, cuando un familiar muere, el barrio se une, aparecen, llegan, van, asisten, nos ocupamos de los chicos. Cuando está todo en calma, cada uno está en su vida haciendo. Están los comedores que acompañan y que ahí se encuentran y hacen actividades. Eso continúa. También lo que decíamos con Adriana, en la parte religiosa, ¿no? La iglesia, el pastor, el cura, siempre son y se hayan sostenido mucho y se sigue sosteniendo. Lo que es el barrio, los vecinos de esta familia mejoraron en el sentido, vuelvo y digo, de poderse ver con otros ojos, pero que en el momento de la catástrofe no era que no podían, a ver, todos usaron los recursos que podían, era ataque y fuga, si queremos, ¿no? Era una cuestión de sobrevivencia, no tenían que comer, no había comida, no podían salir a hacer sus changas, no podían salir a buscar la comida del día, estaban encerrados, no podían salir de las casas, que como bien lo describió Adriana, que sigue siendo así, las casas siguen haciendo así en gran parte de estos barrios, estaban en caos. Había hambre además de COVID, como sigue pasando. Pero entonces, claro, es sobrevivencia. Si yo entonces tengo miedo que me vayan a robar, pero claro, el otro no es que sea una mala persona, es que estamos en una situación crítica. Entonces, cuando surge esto, claro, después se transforma y después volvemos a la vida. Por supuesto que hay situaciones muy violentas, por supuesto que hay narcotráfico, por supuesto que hay un montón de situaciones en este momento que alteran, pero digamos que cuando se necesita la red siempre está, siempre surge, siempre seguro. aparecen estos.
Claro, y también está, digamos, este diálogo con Anita, que fue en cierta forma la portavoz a todo el grupo, ¿cierto? Ahí se estableció ese espacio psicoanalítico, Ana me así lleva al entiendo, barrio. Ana me ¿cierto? llevó al barrio, Ana me llevó al Y barrio. Yo por momentos sentía que era que me llevaba de la mano a recorrer claro, lo que estaba viviendo, ¿no? Y Vamos, me daba nos por que, momentos la sensación que ponía el teléfono así como claro, en para mostrarte altavoz todo, para que para escuchara todo, ¿no? El mostrarte todo. altavoz Quedan de todas poquitos las... minutitos, entonces le vamos a dar la palabra a dos colegas que quieren hablar también, porque esto despierta mucho entusiasmo. Josefina Finzi, la escuchamos, Josefina, y luego Sí, Juli. breve, breve para dejar que otros hablen. Bueno, a mí me parece, Nancy, que vos aprendiste mucho, pero para que Ana te llevara de la mano, vos eras muy disponible y absolutamente entregada a ese deseo tuyo de aprender, pero también de hacer, de saber hacer en la comunidad. No somos solamente guías, tenemos una función que, como vos dijiste, Es divino este desafío. es extraordinaria poder estar en la comunidad. Ahora, enfrentar la violencia, que la palabra violencia también la quiero rescatar, porque no es pasajera, es permanente. Y ese trabajo con la violencia es otro de los puntos inflexibles, ¿no? Pero necesarios de introducirlo porque Anita se sintió con vos, con una mamá, en un aspecto mucho más saludable, a lo mejor que la propia mamá, que hacía muchísimo ya, pero también estaba enferma, ¿no? Bueno, así que felicitaciones y la humildad tuya, Nancy, la quiero poner en relieve cuánto aprendiste, pero cuánto aprendieron de vos tu lugar. ¿Eh? Ujú. Eso me llama la atención y quiero resaltarlo. Gracias. Gracias, Josefina. Julieta. Sí, agradezco también a Nancy y a Adriana la generosidad para compartir estas experiencias. Pensaba, ¿no? Es como un disparador para pensar y pensarnos cada uno en nuestros distintos roles, ¿no? Y yo remarco algo que trajeron explícita e implícitamente, la flexibilidad que debemos tener cada uno de nosotros cuando trabajamos, seamos psicoanalistas, trabajadores sociales, o estemos en el rol en el que estemos, ¿no? Y poder realmente tener una escucha abierta y reacomodar nuestras herramientas para poder actuar, decir, escuchar en cada circunstancia de acuerdo a lo que suceda. Bueno, esto que decía Nancy, si va afuera para poder recomponerse un poco y poder responder a Anita. Anita ya la tomamos cariñosamente. Sí, yo también decía. Ya es parte nuestra. Es nuestra Anita. Sí, ya es nuestra. Eh, pero bueno, recalco esto, ¿no? La función de cada uno, de cada quien y la flexibilidad a la cual muchos de nosotros estamos habituados, pero otros se resguardan en un encuadre rígido sin tomar las particularidades de cada quien, ¿no? Bueno, ahí Sí, corto así. y yo creo que si hay algo que a mí me gustaría, o que siempre en la charla que teníamos previo a esto lo resaltaba, es eso. Nos falta como psicoanalistas ser más flexibles, más desarrollar más esa capacidad de escucha real, de escucha profunda, de podernos ser creativos, de no encasillarnos y de creer que somos los portadores de un saber y que lo nuestro es brillante y que si nosotros, las sociedades o las poblaciones les faltaría. No, yo creo que si nos paramos en distintos ángulos cuando vemos una situación, es más enriquecedor y nos vamos a dar cuenta que somos uno más que aporta y que en conjunto, si trabajamos en conjunto con el otro más, con el otro más, con el otro más, es la única manera en que podemos ser valiosos.
pero siempre el gran valioso es el paciente, es la población, es la gente que nos convoca, que nos permite contarnos su vida. Esos son los valiosos. Nosotros somos uno más y tenemos que desarrollar, creo yo, mucho, trabajar muchísimo en saber escuchar, muchísimo. Eso nos cuesta un montón. A todos, ¿no? Como seres humanos nos Ujú. cuesta un montón escuchar, pero me parece que esa es la gran herramienta que tenemos. Gracias, Nancy. Ahora, Adriana, así Dos vamos palabras. cerrando esta ronda. Dos palabras. Uno, por ahí yo planteo que nos tenemos que dejar interpelar por la realidad, ¿no? Realidades que son difíciles, complejas, heterogéneas. Nos debemos dejar interpelar y nos debemos hacer que nos muevan, que no nos deje como que estemos en una situación cómoda, ¿no? Porque eso nos hace repensar, no solo, sino repensar con otros. Las intervenciones, como decía Josefina, no hay intervenciones únicas. Las intervenciones hoy son diferentes. Cada caso es diferente. Cada situación es diferente. Y para eso necesitamos del otro. Sí o sí. Yo sigo centrando el eje por ahí en la población, porque uno aprende, pero también la población aprende. Sí. ¿Tá? Entonces, en esto me parece que es un proceso que debemos hacer, que nos dejemos interpelar, que no nos sintamos cómodas, que volvamos al libro, que consultemos a otro, que hablemos, que por ahí esta flexibilidad y esta cuestión de que, bueno, no tenemos obviamente el saber único, sino que por ahí tenemos un saber diferente. Seguramente en la construcción de redes, ¿no es cierto? Hablamos de nodos y los nodos son los lugares de encuentro. Y estos nodos y lugares de encuentro, seguramente con muchas organizaciones acordamos ciertas cosas y otras no. Bueno, esto pasa en las redes, en los lazos familiares, en las redes familiares. Esto sucede. Nunca coincidimos totalmente. Y otra deuda que por ahí planteó Graciela, que para mí es una preocupación, es como cuando intervenimos en territorio, intervenimos en distintos lugares, cómo logramos generar un proceso de autogestión y un proceso permanente, ¿no? Que sea un proceso donde podemos pensar, reflexionar, debatir, acordar y avanzar. O sea, yo acuerdo totalmente con Josefina que los trabajadores sociales pensamos, pero también actuamos, ¿no? Las dos cosas, esas tienen que ser las dos caras de la misma moneda. Pero también creo que por ahí nos queda este gran desafío de que en nuestras intervenciones, y por ahí más en las intervenciones de territorio, podamos alentar a procesos de autogestión más permanentes. Esa es una deuda y una cosa que tenemos que también en algún momento debatir. Muchas gracias por el lugar. Ya, yo hace mucho que no trabajo y cuando me dijeron psicoanálisis, por ahí me quedé como... "Ah". Pero bueno, he trabajado con muchos profesionales. A veces nuestras intervenciones no han sido meramente desde el trabajo social, porque estamos embebidas con, qué sé yo, con el psiquiatra, con la psicóloga, con el médico, con la enfermera. Es como que, bueno, las intervenciones no son tan así de, ¿tá? A veces nos convertimos también en esto de la escucha y una escucha más activa. Por ahí ha sido muy rico, agradezco la invitación. Ha sido verdaderamente para mí un desafío volverme a sentar, a analizar un caso, discutirlo, a hablarlo. Ha sido muy enriquecedor con Nancy y con el equipo. Así que agradezco la invitación. ¿Tá? Esperemos volver a vernos en alguna otra oportunidad. Sí, ojalá, yo también lo agradezco, fue muy rico. Bueno, muchas gracias a No sé todas. si, porque hay unos mensajitos en redes, A ver, si en Eli el los chat, quiere leer en Sí, el chat, está. sí. Yo estoy con la red en eh, la mente. Graciela dice gracias, espléndidas expositoras, gracias, muy buena ronda, gracias, dice Candemoso. Andrea Gaumet, valiosa exposición, muy interesante temática, dice Graciela. Bueno, vamos cerrando esta ronda. Les agradezco profundamente. Cerrate el Ah, micrófono, Ade, Sí, cierto. porque se acopla. Les agradezco profundamente a Nancy, a Adriana, a Josefina, a todos los participantes, Graciela, bueno, no voy a nombrar a cada uno, pero creo que todos nos hemos sentido profundamente transformados también y puestos a pensar en este compromiso que tenemos cada uno con su pasión puesta en juego por lo que hacemos, algunos en el consultorio con los niños, otros en los territorios diversos que vamos transitando
pero creo que son estos las posibilidades de enriquecernos, de abrir la mente, y y de seguir pudiendo pensar juntos una clínica ampliada de alguna manera. ¿Mm? Agradecidas a todas, esperemos encontrarnos en otra ronda. Seguramente este año ya no habrá rondas porque estamos culminando el año con muchas actividades ya de simposium de la asociación y demás ahora en noviembre. Pero bueno, seguramente les invitaremos para el año próximo a seguir compartiendo experiencias con otras disciplinas, como ha sido el espíritu de estas rondas. ¿Alguien quiere decir algo más? María José, Julieta, que son las coordinadoras del departamento. Agradecer nada más a todos los que participaron y en especial a Nancy y a Adriana la disponibilidad para, para poder poner en juego todas estas cuestiones que son tan importantes para la transformación que tenemos que permanentemente imbuirnos y para poder trabajar mejor y ofrecer mejor la calidad de vida de las personas que nos rodean. Bueno, ha sido un gusto, cariños para todos y buen fin de. Lo mismo. Nos vemos. Gracias. 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 Chao, chao. Chao, gracias. Gracias.